Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y a esta tercera conferencia del ciclo que estamos dedicando todos los martes de mayo, como ya saben, con motivo de la exposición temporal hispano Gladiadores en el Imperio Romano, que se puede visitar en el patio del museo por si alguien todavía no lo ha visto. Bueno, como saben, estamos grabando las conferencias. Esta que estamos haciendo hoy, vamos a celebrar hoy, estará en unos pocos días, pero ya están disponibles en nuestro canal de YouTube las dos primeras. Si alguien no las pudo ver, pues tiene ocasión de verlas a través del canal de YouTube del museo. Bueno, hoy tenemos el honor, el placer de tener como conferenciante a Ángeles Castellano Hernández, a la que le agradecemos muchísimo su presencia. Además es que es comisaria, junto con Trinidad Nogales, de la exposición de la que acabamos de hablar. Ángeles Castellano tiene una larguísima trayectoria como conservadora de museos, de los que ha desarrollado pues toda su vida profesional, la mayor parte de los años en el Museo Arqueológico Nacional, donde es la jefa del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas. A lo largo de su carrera ha escrito multitud de artículos, catálogos de exposiciones, monografías, siendo sus líneas de investigación la epigrafía y la escultura alto imperial romano. Ha comisariado además exposiciones, la última de ellas esta, la de hispano, tanto internacionales como nacionales. Y toda esta actividad investigadora pues la ha tenido que compaginar además con la gestión de una amplísima colección. No sé si lo saben, pero el Departamento de Antigüedades Clásicas y Romanas es como un museo, aunque es uno de los departamentos del Museo Arqueológico Nacional, pues tiene una colección vastísima. Esto implica una ingente actividad de préstamos, movimientos, informes, restauraciones, almacenamiento, inventario, catalogación. Y además, pues si fuera poco, pues hace 10 años la renovación completa de la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional, que dio muchísimo trabajo a todos los conservadores. Como saben, todas las exposiciones que se hacen aquí en el museo están siempre desarrolladas por grandes especialistas en cada una de las materias que presentamos, ¿no? Y en esta ocasión pues nos sentimos muy orgullosos además de que estas grandes especialistas, las dos comisarias, Ángeles Castellano e Trinidad Nogales, pues que vengan del mundo de los museos, porque los museos, aparte de toda esta actividad de la que hemos hablado, pues también se investiga. Se investiga excepcionalmente, como pueden comprobar en la exposición y como van a comprobar hoy en la conferencia. Así que muchísimas gracias, Ángeles, por tu presencia hoy aquí, pero bueno, pues también por ser un ejemplo y una inspiración para todos los que trabajamos en museos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, como se nota que somos conocidas, compañeras, amigas y de todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Y vamos allá, con los gladiadores. El contacto con la multitud nos es hostil, dice Séneca en sus cartas a Lucilo. Es perjudicial para las buenas costumbres. Casualmente asistí, dice el historiador, a un espectáculo de media mañana, esperando presenciar acrobacias, danzas y bufonadas. Todo lo contrario. Luchas de bestias feroces se atacaban entre ellas o con gladiadores. Nada tienen con qué cubrirse el cuerpo los combatientes. La lucha es a muerte. Como vemos, no todos los espectadores y ciudadanos romanos están de acuerdo con la celebración de combates de gladiadores. Sin embargo, estos constituyen una de las mayores expresiones de la cultura romana. Los protagonistas son hombres fuertes, entrenados para la lucha y la muerte, por un lado, patrocinadores por otro, y el mejor de los escenarios posibles para llevar a cabo el mayor de los espectáculos, el anfiteatro. El origen de la lucha estuvo en los funerales de campaña. Más tarde salieron del mundo de las guerras y se instalaron en Roma como actos de luto ordinario de las clases altas. Pero no solo en la península itálica ocurre esto.
tenemos en la Iberia del siglo IV, en nuestro país, un magnífico ejemplo en la tumba de la Dama de Baza, donde se conservan entre su ajuar dos falcatas de la lucha singular que tuvieron el día del fumus, el día del funeral, del enterramiento, dos personas, dos hombres próximos a la difunta que está ahí enterrada. Un fumus memorable constituía un escaparate de dos virtudes altamente apreciadas en la sociedad: la dignitas o honor personal y la pietas o respeto a los antepasados, hasta llegar a convertirse en una exhibición romana más querida y espectacular. Sabemos que hubo estas luchas en funerales privados, como el del año 264 antes de nuestra era en la provincia de Campania, organizado por Marco y Decio, hijos del difunto Junio Bruto, que fue un político y militar. Estos hombres, Marco y Decio, enfrentaron a tres parejas para morir en el Foro Boario, lugar donde se realizó el combate. Luego comenzaron a llamarse munus, que en sí mismos significan deber y regalo a la vez, y suponía una obligación para los herederos. Además del carácter funerario y público, conocemos también que había luchas de gladiadores privadas. Se separan más tarde completamente del carácter religioso y se convierten en actos populares que fueron oficialmente incluidos en los Juegos Públicos del año 105 antes de nuestra era. En el 44 a.C. y financiados por primera vez por el Estado y no por un particular, fueron los funerales de Julio César. En septiembre del 46, 2 años antes de su muerte, César organizó funerales para su hija Julia, que era la esposa de Pompeyo el Grande y que había muerto 2 años antes, en el 54, e incluyó lucha de gladiadores. Augusto, por su parte, que vemos en esta imagen, en el 18 lo hizo en honor de su amigo el general Agripa, y así continuarían a lo largo de todo el imperio. Todos los emperadores organizan munus. Augusto, en su documento testamentario llamado Regestae, dice: ofrecí combates de gladiadores 3 veces en mi propio nombre y 5 en el de mis hijos o nietos. En estos combates lucharon unos 10.000 hombres. Ofrecí al pueblo un espectáculo de atletas traídos de todas partes, 2 veces en mi nombre y una tercera en el de mi nieto. Bien en mi nombre o en el de mis hijos o nietos, ofrecí por 26 veces en el circo, en el foro o en los anfiteatros, cacerías de animales de África, en las que fueron muertas unas 3.500 fieras. En los anfiteatros, que son una creación exclusivamente romana, tiene lugar la lucha de gladiadores. Estamos ante unas obras arquitectónicas eternas e inmortales son muchos de quienes pisaron su arena o estuvieron en el espectáculo. En su origen fueron realizados en madera y con el tiempo pasaron a ser grandes construcciones arquitectónicas que aún hoy podemos admirar. Los anfiteatros de Lestis Magna, de Cirene, de Afrodisias, de Itálica, de Mérida, el del Yen, se conservan casi 300 anfiteatros, son hijos del más grandioso de todos ellos, el Coliseo de Roma. El Coliseo, con capacidad de hasta 50.000 espectadores, fue concluido por el emperador Tito, hermano de Domiciano, que añadió a la obra ya terminada una grada más e instaló una compleja estructura de rampas, trampillas y poleas subterráneas que permitieron efectos especiales nunca vistos y muy aclamados por los espectadores. También creó Tito y Domiciano también las 4 escuelas de adiestramiento de gladiadores, una de las cuales estaba solo dedicada a luchadores contra animales. La mayor escuela de todas ellas, denominada Ludus Magnus, se comunicaba directamente con el anfiteatro Flavio a través de un túnel y tenía una actividad casi permanente a lo largo del día. El Coliseo tiene numerosos espacios subterráneos para utillaje, animales,
prisioneros, gladiadores, esclavos y cientos de personas que trabajan allí durante un espectáculo. El edificio, como todos sabemos, estaba revestido de mármol y las dos plantas superiores tenían esculturas de héroes y símbolos del poder imperial. Cada una de las 80 entradas en arco estaba numerada y las escaleras iban desde ellas, desde estas puertas, hasta el interior, la fila y el asiento. Había palcos reservados, estaban los denominados loca nominales, por ejemplo, el que les muestro en la imagen es el que estaba reservado para los de Cádiz, pone Gaditanorum, y era un privilegio por las relaciones que tenían la familia de los Balbos, que eran de Gadis, una familia muy poderosa, y este privilegio de tener asientos reservados en el anfiteatro cuando fueran los de Cádiz al Coliseo termina con Sextimio Severo, ya en el año 199, hacia el 200, mejor dicho, termina con Sextimio Severo, que se adueña de todas las posesiones que tenían los Balbos en Cádiz, porque ellos habían apoyado como emperador a Clodio Albino, que era el rival de Sextimio Severo. En la actualidad sabemos que el Coliseo no albergaba una muestra representativa de la población romana. Se inclinaba hacia la mitad más elevada de la sociedad. Augusto había legislado para restringir el público de los combates a los elementos más respetables del pueblo romano y qué asientos debía ocupar cada uno de ellos. Casi un 80% para la clase alta y un 20% para las clases medias y las mujeres. En cualquiera de las luchas, todo este público que asistía podía ser benévolo un día y cruel al día siguiente. Los gladiadores eran el regalo especial ofrecido a lo más selecto de la sociedad romana como muestra de recompensa de su lealtad y buen comportamiento con el emperador y con Roma. Los hombres de tiempos estos tiempos, del tiempo alto imperial, no actuaban como lo habían hecho los de la República. Les gustaba estar casi todo el día en el Coliseo para intercambiar opiniones y aclamar a los poderosos. Había crisis dentro del anfiteatro y estas crisis se expresaban con cierta contundencia, pero solo se quejaban fundamentalmente contra el emperador, pero solo eran protestas de forma casual que pasaban pronto. Sí que hubo disturbios, hubo en ocasiones, el mejor de los que conocemos ocurrió en el anfiteatro de Pompeya en el año 59, entre la gente de Nuperia Alfaterna y los pompeyanos, que eran dos ciudades que estaban muy juntas y eran rivales desde hacía muchos años. Hubo en ese año unos juegos que habían sido organizados por Livinello Régulo, que fue desterrado después del conflicto, ya que murieron muchas personas. A este hecho, a este conflicto, el historiador Tácito lo calificó de incidencia insignificante. Los dos grupos, de pompeyanos y de nuperianos, comenzaron a insultarse y de ahí pasaron a las armas. Y los que iban con espadas las desenvainaron, dice Tácito, tanto dentro como fuera del anfiteatro, ante la mirada de los gladiadores que también tomaron partido por unos u otros. Tertuliano pensaba que los espectáculos conducían siempre a la agitación, pues allí donde hay placer hay apasionamiento y hay competición, y allí había discusión y furia. Ejemplo de ello, lo vemos también, aparte de la imagen que están ustedes viendo, que es la del anfiteatro de Pompeya, tenemos documentado cuando el obispo cristiano Policarpo de Esmirna sufrió martirio en el año 155 en Roma. La multitud fue terrible con él y lo fue con una furia incontenible hasta que resolvieron quemarlo vivo, sin entrar en más detalles porque hubo más. Es una equivocación atribuir a la multitud al completo esta crueldad en grado sumo, aunque el castigo público para quienes habían infringido las leyes
era lo más justo. Vemos que en algunos casos, cuanto más sangriento, mejor, puesto que consideraban que el castigo iba unido al grado del pecado cometido por parte del infractor. Existía la creencia, por otra parte, innata en todos los romanos, de que tenían algo excepcional. Era el conjunto de ciudadanos que había proporcionado hombres a las legiones que habían conquistado el mundo y por tanto merecían compartir los frutos de aquel imperio. Tenemos, por ejemplo, la famosa frase de pan y circo de Juvenal. En ella vemos que es tan importante lo uno como lo otro. Dar pan significaba ahorrar a las familias casi el 40% del presupuesto que tenían para comer, y además trabajaban menos y podían tener más tiempo de ocio. Ambas cosas eran un premio a la excepcionalidad de los ciudadanos romanos. Otra de las razones de la popularidad de los juegos es el alto valor que los romanos concedían al ocio. Tener dinero, disfrutar de entretenimientos extraordinarios, era lo que caracterizaba a los ricos. A los romanos de a pie les gustaba participar de esta forma de vida aristocrática, ociosa, y los juegos eran el medio para permitírselo. Existía una cultura del benefactor, el llamado evergetismo. La élite consideraba su deber ofrecer donaciones y obsequios al pueblo. A cambio, los ciudadanos apoyaban y respaldaban su liderazgo político. Ofrecer espectáculos a cambio de su apoyo político servía para justificar y legitimar el gobierno imperial. Por eso los emperadores gastaron grandes fortunas en juegos, siempre favoreciendo a las clases altas. Augusto, en un cierto momento, limitó la capacidad de celebrar juegos a un grupo de familiares cercanos y cargos, y también rebajó el número de gladiadores. Domiciano dijo que el derecho a celebrar juegos era solo competencia exclusiva de la casa imperial o de su representante. Pero vamos, solo lo dijo, no ocurrió así. Cómodo, el emperador Cómodo, al que conocemos por las películas de Gladiator, se nombró a sí mismo en el año 183 reencarnación de Hércules, el héroe por excelencia. También se declaró Invictus. Se dice que Cómodo participó en numerosos combates y entrenaba a diario. En los Juegos de finales del año 192 fue la primera vez que actuó como protagonista y fue la atracción total de los mismos. No resultaba creíble, es decir, era raro que un romano libre y además emperador hiciera eso, aunque había ciudadanos libres que trabajaban de gladiadores, como luego veremos. Un gladiador era legalmente un ser inferior, pero al emperador esto le dio lo mismo. Cuando anunció que actuaría como gladiador, todos los senadores y nobles fueron obligados a ir, incluido el historiador Dion Casio, que es del que tenemos las noticias. Las gradas se llenaban de gente que quería ver a un emperador luchar como el más pobre de los hombres. Eso parecía, pero desde luego no era así. Era un profesional, entre comillas, que hacía trampas, ya que su guardia pretoriana siempre estaba a su lado para evitar cualquier riesgo. Hizo que le pagaran 1 millón de sestercios en la primera vez que actuó, y se llamó a sí mismo el capitán de los ejecutores y el vencedor de miles de gladiadores. No había muchos gladiadores en tiempo de Cómodo, lo que hizo que se incrementaran mucho los costes y en la celebración de los Juegos. Marco Aurelio intentó regular esto, que luego lo veremos, intentando limitar y fijar los precios, porque los grandes Juegos tenían grandes gastos, pero se sacaba un partido muy claro a la inversión. Los grandes espectáculos fueron raros. Por eso le damos tanta importancia. Vemos hasta dónde puede llegar un emperador, pero siempre de manera extraordinaria. Estas imponentes actuaciones eran una pesadilla logística.
Para la lucha con animales había que capturar grandes mamíferos, transportarlos, alimentarlos con carne o vegetales, proveer agua suficiente, tenerlos activos, adiestrarlos, deshacerse de los cadáveres y un sinfín de cosas más. Algunos animales los mantenían hambrientos, pero lo justo, para que no parecieran famélicos o murieran al salir a la arena. Contamos para ello, esta noticia que les estoy diciendo, con el testimonio de Quinto Aurelio Símaco, que fue un senador y escritor romano del siglo V, que en una carta o epístola que escribe a sus hijos con motivo de unos combates les dice: hemos intentado preservar hasta que estuvieseis presentes los cocodrilos presentados al público, pero como persistía la inanición que los debilitaba por haberse prolongado durante 7 semanas, según la costumbre han llegado a su fin, el segundo día de los juegos. Dejaremos los dos que aún respiran hasta vuestra llegada, aunque su abstinencia de alimentos no garantiza que puedan vivir más tiempo. Mención especial también queremos hacer al año 248, cuando Filipo el Árabe celebró juegos para conmemorar los 1000 años de la fundación de Roma y proporcionó para que lucharan entre sí y con gladiadores elefantes, alces, leones, tigres, leopardos, hienas, un hipopótamo, jirafas, un rinoceronte, caballos salvajes, osos y toros. Animales activos y pasivos, salvajes y más salvajes, y cuanto más agresivos, mejor. Cicerón es otro ilustre romano, como Séneca, que no daba crédito ante la brutalidad de las cacerías de animales, que consideraba un anatema de gusto elitista. ¿Qué placer puede haber?, se preguntaba, para un hombre culto ver a un espécimen humano destrozado por una bestia o a un espléndido animal atravesado por una lanza. Pero así era, y la arena existía para ser el lugar donde el espectáculo imperaba por lo que éste debía deslumbrar. Existía el teatro, existía el circo, las tabernas y los lugares de ocio sin violencia, por lo que había que crearla. Teniendo en cuenta que los gustos de los romanos diferían notablemente según las clases sociales, el entretenimiento popular se caracterizaba por el exceso ostentoso. Tácito dice que los romanos poseían unos vicios específicos que eran prácticamente innatos, y estos eran la pasión por los gladiadores, por el circo y por los actores. Los emperadores, que naturalmente estaban por encima de la ley, ya que ellos eran la ley, depositaban una gran confianza en los juegos para ganarse a la multitud y recrear la armonía social perdida por las discordias del final de la República. En semejante imperio multicultural, el teatro, el circo, pero sobre todo los juegos, satisfacía una necesidad de unidad, de cohesión e integración social, por lo que había que ofrecer un gran espectáculo que fuera recordado con el tiempo, o durante mucho tiempo. Hasta su abolición a partir del año 438 con Valentiniano III, los juegos eran el espacio en los que la generosidad imperial era primordial. Ello se extendía a permitir a sus súbditos cierta libertad de expresión. Los juegos se asentaban sobre el corazón mismo del proceso político imperial. Era una de esas ocasiones en las que el emperador y los ciudadanos podían mostrar sus sentimientos. Hubo momentos que incluso el pueblo bajó a la arena para expresar su descontento contra algo o alguien, y así el emperador sabía de primera mano, mediante carteles, gestos o la voz, lo que pasaba. Tanto lo que el pueblo quería decir al emperador como el emperador a ellos. Por ejemplo, Claudio era muy de decirle a los espectadores que estaban allí: señores, ¿qué les parece esto? E intercambiar pareceres. Era un patrocinio moral.
sobre todo moral, el régimen recompensando al pueblo por su continuo apoyo a la política ejercida por la Casa Imperial. Los moneda gladiatoria siempre habían ofrecido un medio para la competición de las élites en la medida en que los poderosos acaudalados rivalizaban entre sí para atraer el máximo apoyo. En época de Julio César, también incluso antes que con Augusto, ya se había dictado también una ley para limitar el número de luchadores y hacerlo todo más sencillo. No era solo diversión y perversión, sino que representaban un modo a través del cual los romanos construyeron su comunidad mediante la expresión de valores esenciales y por encima de todos el de la virtud militar masculina. Eran ideales colectivos. No significa que tengamos que aprobarlos, pero sí entenderlos en su contexto. Los romanos veían en ello algo positivo, eran civilizados, urbanos y sofisticados. Cuando los combates se introdujeron por primera vez, implicaban o traían a prisioneros de guerra que luchaban con sus propias armas y a su particular manera. Los samnitas eran capturados en Campania, los galos venían de Galia o los tracios del norte de Grecia. Todos ellos fueron obligados a luchar con sus armas, atuendos y estilo en aquellos primeros anfiteatros de madera y aún después. Todo esto era algo nuevo para quien vivía en Roma y no era soldado. Ver subyugados a quienes habían perdido batallas y guerras servía de motivo de burla a los espectadores. La noche anterior a un espectáculo, sabemos que Cómodo, por ejemplo, esto sí nos consta documentalmente, dio un festín para los gladiadores y que pudieran ser vistos. Algunos combatientes comían y lo pasaban bien, otros que esperaban la muerte no era de su agrado estar allí expuestos. A esta socialización con los futuros espectadores se unía la de que también podían verlos estos espectadores, podían ir a conocerlos de cerca al ludus. El día de los juegos se desfilaba por las calles hasta el anfiteatro. Una procesión de músicos, gladiadores e imágenes de dioses y emperadores deificados eran llevados en tronos. Los gladiadores iban vestidos de color púrpura con bordados de oro incluso, y armas y cascos excepcionales, como algunos de los cuales pueden ver ustedes en la exposición. Los esclavos llevaban armas y más armas y armaduras, y había retratos de los combatientes de tamaño natural en los pórticos públicos, según nos dice Plinio. Y cuando se acababa la procesión, se hacían sacrificios a los dioses, invocando siempre la protección de Roma. El anfiteatro se llenaba. Los espectadores en sus asientos correspondientes esperaban la llegada del emperador a su palco imperial o quien fuera a presidir el acto. La procesión o pompa se deslizaba lenta y alegremente por la arena y era aclamada por los espectadores, y se podían escuchar los bramidos y rugidos de las fieras encerradas en las jaulas bajo el suelo de madera cubierto de arena. Pasaban pancartas que anunciaban a la multitud en qué orden se desarrollaría el espectáculo. Había acomodadores ofreciendo aperitivos gratis. Una fina bruma de agua, sobre todo en verano, agua aromatizada, salpicaba a los espectadores. Muy esperado era el sorteo o los sorteos que se hacían. Llovían multitud de bolitas de madera y todo el mundo quería hacerse con una para la rifa, en la que se ganaban buenos regalos, entre ellos comida, dinero e incluso algún objeto de lujo. No hay evidencias directas, no las tenemos, de que hubiera apuestas, pero a juzgar por todo lo que se apostaba y jugaba en el circo, que de eso sí tenemos constancia, seguro que aquí también. Era o sería emocionante ver toda la pelea, concentración total a los movimientos, agilidad, capacidad de reacción, minimizar el cansancio, ver el desgaste de cada luchador.
parece que vencía uno, luego era el otro, para al final llegar a la muerte. Comenzaba el espectáculo ese día con la venatio o caza de animales que morían atacados por cazadores expertos. Otras veces eran los hombres quienes caían o azuzados por los perros. La lucha del toro y del oso era de las más apreciadas en Roma, ya que los azuzaban además con hierros candentes. Las acrobacias sobre los animales eran muy aplaudidas cuando saltaban los hombres o montaban a animales salvajes. Nada atrae tanto a la gente, dice Plinio, como la lucha de hombres contra animales. Escapar a las bestias parece imposible, pero esto puede hacerse si el hombre es inteligente. Había ocasiones en que solo se exhibían animales, otras se adornaban para que estos resultaran más interesantes. Por ejemplo, se nos consta que se pintaba, a los toros se les pintaba de blanco y se le ponían cuernos morados. A las ovejas se las teñía de color púrpura o de escarlata. Para que todo esto fuera posible, existían los telegenios, hombres fundamentales en el mundo del anfiteatro. Eran comerciantes profesionales de animales, sobre todo del norte de África. Tenían sus rutas comerciales desde el Sáhara, el actual Sáhara libio o argelino, y estas rutas todavía, algunas de ellas se siguen utilizando. Bien, estos telegenios tenían sus rutas comerciales, sus reservas propias para animales que alquilaban o vendían. Se ocupaban de principio a fin de que los animales salvajes destinados al anfiteatro estuvieran en forma, fuerte y con hambre, para que todo fuera dramático y emocionante. El transportar animales desde allí al sur de Italia parece y seguramente era lo más difícil. Por eso a veces, o muchísimas veces, capturaban cachorros que son los más fáciles de transportar y adiestrar. Se subían a los barcos normalmente por la noche, que era cuando estaban más tranquilos, y se hacían todo tipo de artimañas. Se trataba de un negocio, por lo que había que tomar todo tipo de precauciones. En los anfiteatros del norte de África sabemos que se prefería la lucha de animales que la de hombres. Ser ciudadano romano no significa igual en todos los lugares geográficos, aunque casi. La integración de culturas permitía compaginar los gustos plenamente romanos con los locales tradicionales. A mediodía, después de las venatios, a mediodía se efectuaban las ejecuciones. Muchos espectadores se iban a casa a comer o a dormir la siesta o a comprar en los tenderetes que había alrededor de los anfiteatros, o visitar las tabernas o simplemente hablar. El momento culminante era por la tarde. Salen los gladiadores. Las trompetas y las tubas suenan para dar comienzo al combate. Las flautas anuncian la primera lucha. Aquellas señales sensoriales subrayaban las acciones e indicaban al público qué hacer en cada momento. Sabemos que encendían antorchas para seguir viendo el espectáculo cuando llegaba el atardecer, que ponían polvos de distintas tonalidades en la arena y cintas largas de colores desde arriba de seda para lograr preciosos reflejos. Los polvos eran indispensables en verano, aparte de la agüita que soltaban. Había complejas decoraciones, se efectuaban también, se hacían allí obras de teatro y guerras reclamadas, inscripciones, mitología. Todo esto no lo entendía mucha gente, por lo menos ese 20% que se nos dice que iba al anfiteatro, pero creaba ambiente de poder. Era un ocio de lujo. Los mejores combates se realizaban en medio del ruedo y allí el vencedor corta la yugular
con el puñal o hundía su espada en la garganta o en el corazón de su oponente, que debía morir en el acto. El vencedor era aclamado y esperaba su premio, cuya cuantía en dinero se establecía antes de la contienda. Se confiaba en que el hombre muriera mostrando el pecho, inclinado hacia la derecha, con la cabeza hacia atrás y mirando al frente, y semisentado sobre sus armas, aceptar la espada y recibir el golpe de gracia. Eran entrenados para morir de forma adecuada. El público esperaba que los que tenían que sucumbir lo hicieran sin vacilaciones. La muerte es tan importante como el combate. Un gladiador podía rehabilitarse frente a la multitud si moría bien. En el final de la vida había y hay que tener valentía. No debían tratar de eludir lo inevitable. El más salvaje podía convertirse en un modelo de romanidad. Nunca cobardes, con autodominio total, sin expresión en su rostro, con bravura y destreza. La virilidad y la disciplina habían convertido a los hombres de la sociedad romana en los más exitosos del mundo conocido. Comprar y vender gladiadores era un negocio que Marco Aurelio, como dijimos hace un momento, había intentado regular con mucho éxito, al igual que lo habían hecho emperadores de otras dinastías. En el Senado Consulto de Itálica, cuya reproducción tienen también aquí en la exposición de Hispano, el Senado Consulto de Itálica es una ley dictada por Marco Aurelio en el año 177 y intenta regular los espectáculos. Dice que los que estén, cuyo valor cueste entre los 30.000 y 60.000 sestercios, los gladiadores valdrán entre 5.000 y 3.000 sestercios según categoría. Así el precio va subiendo y se menciona en esta tabla legal hasta el precio de 150.000 sestercios. En estos juegos los gladiadores pueden llegar a costar hasta los 15.000 sestercios los mejores. Hubo gladiadores que eran hombres libres, que tenían un físico impresionante y luchaban por conquistar la gloria que el pueblo romano tenía en su poder concederles. Entrenar rigurosa y continuamente, dormir en barracones o celdas, comer una dieta especial y exponerse a heridas de sangre, se aceptaba por los ciudadanos que habían elegido este modo de vida, como por ejemplo el ciudadano Publio Ostorio. Era un hombre libre que luchó en Pompeya como profesional en más de 50 combates. Y es que los mismos gladiadores, que eran considerados despreciables a los ojos de los ciudadanos o de la sociedad, actuaban al mismo tiempo como símbolos o credos de las mejores virtudes romanas. Fama, dinero y un tratamiento especial por parte de sus seguidores eran algunos de los beneficios que obtenían. Recibían un pago por adelantado y tenían que prestar juramento de gladiador, es decir, obediencia absoluta a la lista, poder ser quemados, azotados, golpeados o incluso morir si el lanista lo ordenaba. Además de los hombres libres y libertos, los prisioneros de guerra, los prisioneros políticos, los esclavos y condenados por cualquier causa son quienes conforman la mayoría de los luchadores en la arena después de ser ejercitados para tal fin. Cicerón decía de ellos que eran las clases inferiores de la humanidad, pero ser gladiador daba esperanza de vida frente a seguir en la cárcel, por ejemplo, y podían ganarse el respeto si tenían suerte e incluso alcanzar la libertad pasados 5 años desde que comenzaron a luchar. Luchar al gusto de los espectadores y ganárselos no era fácil, y dicho sea de paso, estos espectadores podían tener compasión o nunca sentir compasión por nadie. Un hombre destinado a combatir en la arena, como hemos dicho,
era una mercancía valiosa, un negocio. Después de la rebelión de Espartaco, entre los años 73 y 71, antes de nuestra era, el Estado intervino para asumir un mayor control sobre las escuelas de gladiadores. Esto aseguró una constante provisión de luchadores que no planeaban, o planteaban, mejor dicho, amenazas para la seguridad que generaba la gestión privada de estos centros. La mayoría, como hemos visto en las películas, y es así, la mayoría de los reclutados por la fuerza, sin importar las victorias, seguían siendo marginados sociales. Una contradicción que los escritores cristianos encontraban perversa. Los romanos amaban a unos hombres a los que al mismo tiempo consideraban deshonrosos. Son palabras del padre de la Iglesia, de Tertuliano, de finales del siglo II. La fortuna ofrece al gladiador una alternativa: matar cuando vence o morir cuando es derrotado. Pero esto no estaba así de constreñido por esa necesidad, tal vez tan injusta y que vemos todos los días, de tener que causar daño para evitar sufrirlo. Los combates en la arena te enseñaban lo que tenías que ser para triunfar en la vida. Te mostraban cómo debías responder al fracaso y qué ocurriría tras la derrota. En definitiva, podemos ver los juegos como una serie de lecciones de cómo ser un buen romano a pesar de haber estado, por ejemplo, prisionero por diversas causas. El autocontrol disciplinado era una faceta central de esta exhibición de virtud. A menudo se pensaba en ellos como hombres liberados de los condicionamientos sociales y que los caracterizaba como temerarios por su falta de esperanza. Pero los mejores gladiadores no expresaban en absoluto esa debilidad. Eran modelos de una disciplina de hierro. Estaban atentos a cualquier movimiento de su oponente, a cualquier mirada. No debían parpadear. En la arena se representaba una reinterpretación del adiestramiento militar y de la cacería aristocrática, capaz de atraer a miles de espectadores. Daban la imagen de una sociedad ordenada y coherente. Conocemos hoy, gracias a la historiografía y sobre todo a la epigrafía funeraria, los nombres y muchas de las hazañas que llevaron a cabo combatientes como Prisco, Paro, Hermes, Carpóforo, Fausto, Bórea, Probo. También sabemos mucho de sus familiares. No eran hombres solitarios. Tal es el caso, por ejemplo, del secutor de origen turco, Quinto Octavio Sperchio, de 24 años, y cuya estela funeraria, monumento funerario, pueden ustedes también ver en la exposición. Bien, pues Quinto Octavio Sperchio, de 24 años, murió en Mérida y su esposa Acilia Aurora se encargó o le hizo su monumento funerario. Bórea fue un gladiador hispano, concretamente un provocador, que era de los que salían de los primeros a la arena con escudo de legionario y espada corta. Vivió en época de Nerón y por sus victorias le fue concedida una tésera de bronce, una distinción que se entregaba a estos luchadores por su admirable carrera. Del hispano que más información tenemos es de Marco Ulpio Araquinto, cuya estela funeraria hallada en Córdoba permite deducir su posible origen vaceo e incluso que luchó contra los propios romanos y que fue reclutado por Trajano. La inscripción nos dice, esa inscripción no está aquí, pero pueden ver ustedes otras inscripciones de la necrópolis de gladiadores de la ciudad de Córdoba, de la colonia Patricia. Bien, la inscripción nos dice, de Marco Ulpio nos dice, que luchó 11 veces y que cuando murió el colegio de Summa Erudes le había concedido el título de primus pagus, es decir, que había logrado vencer cierto número de ocasiones y siempre atacando con gran fuerza y maestría.
convertida en arte para divertimiento de los espectadores que admiraban el valor y aplaudían aclamando el éxito de Marco Olimpio Araquinto. Hubo muchísimas clases de gladiadores, muchísimas. La división se basaba en la técnica y en su apariencia, y así la conocemos hoy. No conocemos en absoluto todas las clases de gladiadores que había, pero su día a día era igual para todos, fuera cual fuera su especialidad. Uno de los más representados y de los que más sabía era el llamado murmillo, desde el siglo I antes de nuestra era. En el casco, de visera ancha, tenía en la parte superior una especie de aleta de pez, conocido como murmillo, y de ahí viene su nombre. Llevaba mánica y gregas, una espada corta y escudo ovalado o rectangular. Solía enfrentarse con un tracio. Esta pareja de luchadores era de las más populares, pero también era frecuente su enfrentamiento contra un provocator o un retiario. Así lo hacían en los entrenamientos en el Ludus Magnum y en la arena de los anfiteatros. Respecto al secutor o cazador, se le conocía también como persecutor o contrarretiarios. Era muy similar al murmillo. Su casco tenía forma ovalada, estaba destinado para que el retiario no enganchara su red ni clavara su tridente en su cabeza. Este era el tipo favorito de Cómodo. El oplómaco o plita tiene el casco de estilo griego, como el de Tracio, mánica, gregas altas para rodillas y muslo, subligáculum y cinturón. El subligáculum, la faldita está corta. Llevaba lanza, espada corta y daga. Escudo de bronce circular, circular cóncavo y de pequeño tamaño, llamado pánula. Se enfrentaba a murmillos y a tracios. Interesaban siempre combates en lo más igualitarios posible, porque así duraban más, había más emoción y duraba más la contienda y era muchísimo mejor. El tracio, por su parte, lleva casco con alerones adornados con plumas en los lados y una cresta en forma de grifo. Tiene cubiertos los muslos, la pierna y va el brazo armado. Dependía mucho de sus grebas, que son los protectores de las piernas, y de los vendajes que le llevaba acolchado debido al pequeño tamaño de su escudo, como pueden ustedes ver ahí en la estela. Se defendía con daga curva o sica, también llamada así, y escudo rectangular de pequeño tamaño y curvado. Su oponente principal también era el murmillo. En cuanto al retiario, el hombre de la red vestía su ligáculum o túnica corta, su escudo es el galerus y es una coraza que le cubría todo el brazo de aquí hasta el cuello. En la foto no lo lleva, pero luego lo pueden ver en otras imágenes. Y en el mismo brazo lleva el tridente. Tenía mánica y no utilizaba ni casco ni gregas. Sus armas son el tridente, la red y una daga. Su táctica para el combate era atrapar al oponente con la red y atacarle con el tridente. Su oponente principal era el sécutor, o incluso podía pelear con dos de ellos. La red era lanzada al principio del combate o casi al principio. Por eso en muchas de las representaciones lo vemos ya sin red y es porque ya la ha lanzado. En cuanto a los equos o equites, llevan casco con visera, espada y lanza de pequeño tamaño, llamada escudo redondo, llamado palma equestris. Entraban a caballo en la arena, iban vestidos con túnicas de colores y luchaban contra iguales. Los esedarios y laquearios eran otro tipo de gladiadores. Y también hablamos un momento de el excisor, muy poco representados. Este llevaba un casco cerrado con una malla hasta la rodilla, como pueden ver ustedes ahí, un guardabrazo y gregas. Como defensas, sus armas ofensivas eran un cuchillo, daga o espada corta y un tubo terminado en una hoja semicircular que ven ustedes ahí en la imagen, una especie de media luna que era mortal, ya que se clavaba y se giraba en donde fuera.
También están los vélites, que recordaban a los soldados de las tropas ligeras, y según Tácito estaban también los crutelarios, que son esclavos destinados a los juegos gladiatorios, que llevan armaduras de hierro según la costumbre gala y eran impenetrables a los golpes que recibían. La habilidad, hay muchas clases más. La habilidad, la inteligencia y la experiencia eran la mejor defensa del competidor. Es la inteligencia aguda y ágil, dotada de sagacidad e ingenio, lo que los protege de la derrota. Los gladiadores se emparejaban de manera que sus fuerzas y debilidades se equilibraran entre sí. Al salir, piden consejo a la arena y estudian a su adversario, que muchas veces ya conocen. La arena actuaba como un microcosmos de trabajo ordinario, con habilidades coincidentes y complementarias que competían entre sí por sobrevivir y triunfar, sobre todo. Cada hombre se confiaba a sus capacidades y estrategias específicas, y quien destacaba, que eran muy pocos, eran admirados por el pueblo romano. En todos ellos, naturalmente, estaba la esperanza de ser libres y tener riquezas. Los gladiadores encarnan la esencia misma de los espectáculos de masas obligados a luchar mayoritariamente. No eran los espectadores quienes decidían el destino de los luchadores, sino el organizador de los juegos. Era este el que indicaba si el derrotado había luchado lo bastante bien como para dejarle vivir o se merecía la muerte. Podía también ser el anfitrión, que podía elegir al gladiador y darle la espada de madera para que fuera liberado, pero sí que se tenía en cuenta, cuando era este caso, el deseo de los espectadores. Podían enfrentarse en un día a un único combate o a muchos, tal como revela el relieve que está también en la exposición del Cano. Un retiario del que no conocemos su nombre y que aparece ahí a la derecha de su imagen, dice que luchó, ahí tienen las inscripciones, dice que luchó en un mismo día en 14 combates y venció en el tercer combate y cuarto combate a Félix, que era otro retiario, en el quinto combate a Úrsulos, que era otro retiario, y en el 14º a Victorinus, que era un secutor. No conocemos las reglas exactas de los combates, que debían ser muy estrictas. Por el jurista Quintiliano sabemos que con el primer golpe se busca provocar la respuesta del oponente. El segundo lleva al tercero. Si el ataque se repite, llevará al cuarto golpe. De modo que habrá 2 defensas y 2 ataques. Los golpes deben ser controlados y gráciles. Control para maximizar el acierto y sutileza para ahorrarse energía. Hay un estudio antropológico de la Universidad de Berna y de la Universidad de Viena sobre los huesos de 22 gladiadores que se encontraron en Éfeso, la capital romana de Asia, en 1993. Los estudios realizados a estos huesos, con la tecnología que se tiene en la actualidad, revelaron que consumían pocas proteínas de animales y su dieta era rica en carbohidratos procedentes de legumbres y cereales. Plinio dice en su Historia Natural que comían cebada y habas, eran los llamados orleani, es decir, los comedores de cebada. La cebada es un producto inferior al trigo, pero le fortalecía el cuerpo. También, entre otras comidas, les daban cenizas de hueso, maderas y plantas para aumentar los niveles de calcio, sobre todo, y fortalecer el cuerpo. En el Ludus recibían tratamiento médico de calidad en la enfermería Osanarium, un dibujo idealizado, pueden ver ustedes en la imagen. Eran más frecuentes las heridas y cortes realizados sin ánimo de producir la muerte.
En la Escuela de Gladiadores de Pérgamo, Galeno, el mejor de los médicos y el más conocido por todos nosotros, bien, Galeno inició en Pérgamo su carrera, estuvo allí 4 años y cuidó en todos los aspectos a los gladiadores. La calidad de la asistencia médica era variable. Por ejemplo, Galeno nos dice que murieron solamente 2 cuando él estaba al cargo de los gladiadores heridos frente a los 60 muertos que había habido en tiempos de su predecesor. Algunas de las heridas eran letales. Existía una daga de 4 puntas que usaban para cortar los ligamentos de las rodillas. En Éfeso se ve que las heridas de la cabeza eran muy normales, algunas de ellas sí eran de muerte. 3 de los cráneos habían sido atravesados por tridentes. Se aprecian heridas de corte en las vértebras que fueron resultado del movimiento descendente de la espada al atravesar la garganta para dirigirse al corazón. Otras veces la espada se clavaba en la espalda del perdedor, que de rodillas aguardaba la muerte. Algunos huesos presentaban heridas hechas para asegurarse que había muerto, es decir, los llamados golpes rituales. Es posible que cada escuela estableciera la forma de dar este tipo de golpe de gracia. Otro cementerio de gladiadores se halló hace ya bastante tiempo en la ciudad romana de Eboracum, en la moderna York. Todos eran varones robustos, de estatura media, con un brazo un poco más largo que otro, en al menos un tercio de los individuos, lo que sugiere un esfuerzo desigual de los brazos, lógicamente por el uso de la espada durante muchísimo tiempo. A finales de este pasado mes de abril conocimos por la prensa que en este cementerio de Eboracum uno de los huesos investigados es de un venator y presenta una mordedura de los dientes de un león. Tenían que morir, como hemos dicho hace un momento, adecuadamente, con la cabeza hacia atrás, mirando sin miedo hacia adelante y aguardando la espada del vencedor o las garras de la fiera. Vistos a pequeña escala, los juegos provinciales, los que se celebraban, por ejemplo, en España, permiten indagar en las motivaciones de los personajes locales que invertían cuantiosas sumas en organizar sus propios espectáculos más modestos, lógicamente, que en Roma. Los juegos, como sabemos, daban popularidad y prestigio y proporcionaban a las élites locales una válvula de escape para la ostentación competitiva. Los ludi eran un impuesto al estatus que las élites locales de todo el imperio pagaban por propia voluntad. Si un cargo público provincial quería celebrar el juego, su camino habitual era contactar con un lanista, que era quien llevaba el conjunto de combatientes, eran suyos y podían actuar además en las grandes escuelas imperiales de gladiadores, como nos recuerdan las películas. Se cerraba el trato entre los lanistas y el organizador, normalmente un rico político, se publicitaba, había pintadas en los muros, se realizaban los combates, el combate, los regalos, los sorteos y ejecuciones, todo prácticamente igual que los grandes escenarios de los mayores anfiteatros. Si hablamos de publicidad y de pintadas, tenemos también los grafitos con gladiadores, que son dibujos casi infantiles, que los hay a cientos, y nos dan información sobre lugares, hechos y cifras. Son símbolos de lo que ve el pueblo de los contendientes y que eran hombres fuertes e ideales de la masculinidad romana. Alquilar gladiadores, como lo hacían los cargos políticos, era muy caro, sobre todo si eran los hombres libres quienes luchaban como gladiador. Además, el organizador no podía liberar a un gladiador si solo luchaba o si solo lo había alquilado, pero sí podía decir si moría o no. Claro que después de haber pagado
una suma bastante importante, ya que su precio era muy alto al lanista, que en realidad era el dueño del gladiador. Hay una escena en el Satiricón de Petronio referida a estos combates privados, en la que se dice, habla Equión, uno de los protagonistas, dice: nos dio unos gladiadores ya decrépitos que no valían un sestercio. De un soplo se les echaría a tierra. He visto en mejor forma a condenados a las fieras. El único de cierto aliento fue un tracio, y aun este cumplió sin originalidad en la pelea. En resumen, todos acabaron degollados, tal fue la insistente petición del gran público que gritaba: duro con ellos, duro con ellos. Todos estos gladiadores de los que acabamos de hablar se entrenaban en el ludus. El alojamiento en estas escuelas imperiales se dividía según el tipo de luchador en el que iba a convertirse el recién llegado. El gladiador más destacado de cada categoría era el primus palus. El luego era asignado, cuando un hombre llegaba, era asignado a un entrenador que lo adiestraba en su especialidad. Las escuelas imperiales eran centros enormes que albergaban a luchadores de todos los niveles, proporcionaban apoyo institucional de todo tipo, desde masajistas a armeros, pasando por funerarias o por contables. Se convertían en la casa y en la familia de los luchadores. Eran todos o casi todos compañeros y cumplían las estrictas reglas que allí se imponían. Si bien es cierto que en algunas fuentes clásicas leemos perfectamente claro que cada gladiador iba a lo suyo y que no existía compañerismo entre ellos. Los entrenamientos se realizaban con armas de madera y escudos de mimbre, a los que se le añadía peso para que tuvieran pues el mismo peso que cuando luchaban con las armas normales de la arena. Era todo un duro régimen de entrenamiento, les iba la vida en ello. Galieno describe cómo los atletas antiguos se ponían al límite y luego se obligaban a sobrealimentarse por la noche. La dieta ayudaba a ganar peso. Ya dijimos que eran comedores de cebada y de cantidad de otros carbohidratos como las legumbres. El propósito era sencillo: cubrir sus trabajados músculos con una capa subcutánea de grasa protectora. Las heridas superficiales en la carne grasa producen mucha sangre, pero no dañan los nervios ni las venas más importantes que hay por debajo. Tampoco duelen tanto. Eso implica que podían seguir luchando aunque fueran heridos. Además de fuerza y alimentación, su mente y fortaleza psicológica era fundamental. Había que herir y no ser herido. Mantener la concentración en un combate exigía una gran fuerza mental. Sus pensamientos oscilaban entre la esperanza y la desesperación, nos dice San Agustín de Hipona. Los gladiadores muertos tenían que ser sustituidos por otros que debían llegar a ser fuertes, disciplinados y hábiles. La esperanza de vida no sabemos en realidad cuánto vivirían, pero sí que se hizo un estudio sobre 100 combates y también contando con la epigrafía funeraria dio como resultado este estudio de que había un promedio de edad de muertos a los 22 años. El hecho de que fueran a la misma escuela o familia puede implicar que saliesen solo a luchar y no a morir. Cuanto más luchaban, más fama adquirían, y así era más probable que les salvaran la vida en los siguientes combates. La multitud tenía favoritos y los quería ver siempre. Un contendiente llamado Flamna, según su epitafio, vivió 30 años, luchó 34 veces, ganó 21, empató en 9 y fue derrotado y perdonado en 4 ocasiones.
Ser derrotado no era siempre muerte, pero sí bastantes veces. Los que se consiguen retirar se reconvierten en entrenadores en las escuelas para seguir luchando y siempre teniendo en cuenta una de las máximas de la vida, en concreto de su vida. El vencedor triunfa no por ser fuerte, sino por la debilidad del adversario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta interesantísima conferencia. Yo les invitaba al principio, antes de comenzar a visitar la exposición, si alguien no la había visto, pero creo que ahora tenemos que volver todos, los que hemos visto también. Ahí nos podemos quedar aquí hasta las 12. Yo por mí no tengo ningún problema, ¿eh? El otro día estuve con una visita y estuvimos 2 horas y media. Ahí, así que... Hay mucho que contar, hay muchísimo que contar, sí. Pues no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, cualquier cosa. Ya, vale. Vamos a ver. Parece ser que hay una teoría que existía un tipo de combate llamado apólice, en el cual la vida del gladiador dependía de la decisión del adversario. Eso se soporta por la intuición que hay. Sí, siga, perdone, siga. Que viene a decir sobre el epitafio de un gladiador que deja al vencido, o sea, no le dejes vivir, porque te lo puedes encontrar, como parece ser que en ese caso se me encontró, y fue muerto por un adversario que fue derrotado. No, y yo no lo creo. Las últimas investigaciones, yo no lo creo. Las últimas investigaciones que se están haciendo, muchas afortunadamente, con esto que les he nombrado de todos estos estudios, hay bastantes necrópolis ahora de gladiadores que están saliendo, y con todas las ciencias auxiliares que tenemos se están haciendo muchos estudios, pero sobre todo son los ingleses, historiadores ingleses y arqueólogos ingleses, que más están publicando. Vamos, en 2025 se acaban de salir dos libros nuevos, o esta noticia que me he llegado yo, que es del día 29 de abril, aunque ya se había averiguado naturalmente en la Universidad de York, en una de las universidades de York, lo de los dientes de los leones y tal, pero no creo, porque el gladiador, su dueño es el lanista. El gladiador hace lo que dice el lanista, o sea, su dueño, y el lanista dice y hace lo que diga el emperador o el editor de los juegos del organizador, sea un provincial o sea el emperador. No, un gladiador a otro no. Lo que pasa es que, sí hay ilustraciones y sobre todo el cine, que me encanta, por supuesto, que parece, ¿no? O le puede mirar al otro, pero mira al gladiador antes de matarle, e indudablemente mira a ver si le dan permiso para matar, cuya señal que creíamos siempre que era esta, y ahora nos dicen nuevas teorías, como usted dice, los nuevos estudios, es la muerte. Esto era la vida y esto era la muerte. También ahí está, señal así, esta otra señal así en el lateral. Entonces no lo sabemos con mucha exactitud. A pesar de todos los conocimientos, desconocemos muchísimas cosas, muchísimas cosas de los gladiadores, pero no podía. Eso lo llevaban innato. O sea, pero es que ni siquiera el hombre libre que luchaba, porque era un profesional. O sea, yo no puedo ir al museo donde trabajo y cambiar de mesa o de silla o decir a esta compañera no la quiero. No, o sea, hay que atenerse a las normas. Yo no sé qué teoría es o dónde lo habrán leído, pero no. Parece que hay una inscripción en que se comunica que se va a realizar un combate apólice.
Sí. O sea, a dedo. Y unido ese cartel con esa inscripción en el cual... Sí, pero ese dedo no es el del gladiador. Bueno, yo creo, desconozco ahora mismo exactamente cuál es esa Sí, yo inscripción. lo he leído a través de Academia Luca. Sí. Y, bueno, parece... Pero bueno, o sea, yo no. O sea, el gladiador no tiene ese poder de decisión. Porque había combates sin emisiones que tuvieron un tiempo en el cual uno moría necesariamente. La gladiatura dura más de 7 siglos, 700 años. Y hay anfiteatros, o sea, conservamos más de 300 y otros muchos que no sabemos. Claro, tipología, esto por aquí, esto por allí, ahora hago esto, ahora hago lo otro, ahora me pongo el casco de un miro, luego cojo la palma del retiario, luego hay tanta variedad y es todo tan amplio que no... Es imposible abarcarlo todo y saberlo todo. Si sabemos, hasta ahora, pues más o menos todo esto, los estudios del 2025, a lo mejor el año que viene o dentro de 2 años, sabemos muchísimo más, pero desde luego el gladiador no era libre de matar a quien quisiera. Bien, he leído hace tiempo sobre los celtíberos, previamente a esto, que también tenían sus luchas y ellos, bueno, no recuerdo todo eso, pero no sé si existía también, no se sabe si existían entre los pueblos paralelos a Roma, anterior a la crisis, sobre todo, bueno, sí, también ellos no al nivel de estos espectáculos que congregaban en personas, pero sí también era una práctica la lucha entre personas. Sí, se sabe sí. Yo además soy fiel partidaria de esa teoría. Somos un país mediterráneo, somos 20 y tantos países alrededor del Mediterráneo y en todos los países y en todos los pueblos pre-romanos y más tarde romanos que formaban el mismo imperio, se dan las mismas características. Es cierto que en el mundo romano la lucha de gladiadores se hace más específica y se desarrolla y se amplía y adquiere toda su plenitud, sobre todo en los campamentos militares, ¿no? Pero yo creo que esos militares, claro, en época buena, en época de Catón nos mandó aquí, yo qué sé, un número elevadísimo, yo no sé si fueron 90.000 legionarios, no sé qué, que yo cuando leí aquella cantidad de gente, o cuando viene el propio Augusto a guerrear contra los cántabros, y vienen ejércitos que no se veía aquí tanta gente junta en la España prerromana, ¿no?, de los pueblos prerromanos. Entonces yo creo que nosotros, los pueblos prerromanos, en concreto, celtíberos e íberos, tenían culto a los muertos. Más que nada era la lucha singular, por eso os he puesto yo la imagen de lo de la dama de Baza. Las cenizas de la dama de Baza, según unos estudios que se hicieron, eran cenizas de ADN femenino. Allí estaba enterrada una mujer. O sea, ¿qué hacían? Por eso siempre se creyó, como había 2 falcatas y unos fragmentos de hierro y de un cinturón y tal, siempre se pensaba que era un príncipe, naturalmente, ¿no?, por lo de la masculinidad y tal, que era un príncipe ibérico y tal y no sé qué, y sin embargo sabemos ahora que es una mujer. Y entonces, bueno, esas 2 falcatas están allí estupendamente puestas en su ajuar funerario, porque fue de su padre, de su hermano, de su marido, de su hijo, que lucharon en ese combate singular para alabar a la persona muerta, en este caso, igual que en el mundo etrusco, las placas esas de campaña que tenemos ahí en la exposición, una imagen fotográfica, o que se la he puesto yo aquí, en segundo o tercer lugar. Entonces yo creo que sí, que nosotros venimos, pero de ahí, de esa parte del culto a los muertos, cuando se profesionaliza más y hay tantos militares que quieren que Roma
sale de Roma a construir el imperio y necesita muchos militares, muchos legionarios, se hace más profesional en el mundo de los campamentos militares y de ahí ya salta al espectáculo, al ocio. El gladiador forma parte de ese mundo de sustentación del poder. El gladiador es muy importante, porque mientras estaban todos allí, en el Coliseo, que tenía una capacidad de hasta 50.000 espectadores, más todos los que trabajaban por allí, más todos los que estaban con los chiringuitos alrededor, viviendo, comprando y tal, pues es que, a pesar de que se dice que Roma tenía 1 millón, ¿no? En su época, 1 millón calculamos, también hace 1 millón de ciudadanos que vivían allí en Roma, pero bueno, mantener allí a todo ese número tan grande convenía, pero fundamentalmente de raíces mediterráneas sale el culto a los muertos. Es por el culto a los muertos. En Atapuerca, en la cima de los huesos, hay un enterramiento, hay al menos 28 individuos allí, huesos de individuos, mujeres, hombres y niños, y están el Mifá, el famoso Excalibur, que los estudiosos del Pleistoceno dicen que es una ofrenda, quieren ver en el Mifá Excalibur una ofrenda a esos muertos. Entonces nosotros, tanto los celtíberos, yo no sé si los pelendones, los asturcones, los levantinos, pero los íberos y celtíberos seguramente sí, bastante influenciados. Los levantinos también pueden, que mires por donde mires, cada vez esto, lo otro, pero más nosotros en el contexto de las guerras singulares, de las luchas singulares de culto al muerto. Hay también, que lo tienen aquí en la exposición también, un relieve de unos bustuari. Bustuari los prohíbe en el año 200, los prohíbe el Sextimo Severo, creo que es, ahora no me acuerdo si es el año 200, creo que no me acuerdo ahora, bueno, de esa fecha. Los bustuari nacen como unos luchas, viene de bustu, que es la pira donde se quema el difunto. Y son unos luchadores que están vestidos con una especie de corazas parecidas a las de vestizo que les he enseñado yo, y esos luchadores luchan a sangre, no a muerte, pero a sangre, y de la sangre que les sale hacen ofrendas y las queman y se las ofrecen a los manes, a las almas de esos difuntos. Luego, también durante cierto tiempo, los bustuarios, hasta que se prohíbe, los bustuarios están ahí, es un relieve que está al lado de la vitrina de los cascos de Pompeya. Esos. Y también tienen que ver con el alma del difunto, cuando muere, que se convierten o en los mures, en malos, o en manes, en buenos, alma buenas. Y entonces son sacrificios que se hacen a los manes. O sea que nosotros estamos más en el contexto de nuestros pueblos prerromanos, en el contexto de las ofrendas a los dioses, que es un espectáculo de masas. Lo primero, porque seguramente no había poblados de miles pues eso, de éticos o de lo que fuera, ¿no? O de turbetán o de busitán. Pero sí, yo creo que sí, eso sí, lo creo. Sí. No quería saber si existieron gladiadoras. Sí, claro. Sí. Pero existieron, claro que sí, pero muy pocas. Fue una cosa, la primera se llamaba Maeva. Sí, pero fue una cosa muy coyuntural. No les gustaban las luchadoras en la arena. Sí, hubo luchas, hubo algunas luchas. Lo primero porque ellos salían a la arena con el busto destapado tipo Amazonas. Y a ellos no les gustaba eso. Los hombres sí podían salir desnudos, pero se potenciaba, como me habéis oído, sobre todo la masculinidad, las dietas, la dieta,
no sé, lo militar. Entonces no gustaba, sí hubo, tanto en el Coliseo como en anfiteatros provinciales, claro que hubo gladiadoras en combates muy pequeñitos, a unas horas que no había mucha gente y tal. Mira, ocurre exactamente lo mismo que con el mundo del toro en la actualidad, en 2025. Toreras ha habido, muy pocas. ¿Por qué? No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque yo soy muy taurina, pero no me gustan las mujeres de la arena. Y la arena en los anfiteatros tiene mucho que ver con la arena de los juegos de toros en la actualidad. Y las hay, ¿verdad? Las hay, pero no acaban de cuajar, porque está en nuestra vena lo que significa el toro y el torero. Y en Roma pasaba igual, pero sí hubo, Mira, en la ley, bueno, aquí que he traído unas tablas, también una reproducción de las tablas de Osuna. En una de las tablas pone de la ciudad de Urso, en la actual Osuna, en Sevilla, que fueron dictadas en el año 24. Esas leyes, bueno, fueron dictadas en época de Marco Antonio y luego se reformaron en el año 24. Bien, pues ahí pone que los ciudadanos y las ciudadanas de Urso tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro ciudadano en todo lo que está diciendo esa ley, lo que respecta a esa ley. Tienen que cumplir con lo que dice la ley. No era tan excluyente el mundo, la mujer en ciertas cosas, con lo cual si quería bajar una allí a luchar, bajaba, pero vamos, no lo hacía mucho más. Yo tenía una pregunta. Sí. En primer lugar, bueno, agradecer la magnífica conferencia, que ha sido estupenda. Gracias. A mí me ha suscitado muchísimo una cuestión, el mismo título de la exposición, hispano. Ya sabemos que las relaciones de los imperios con las colonias, con las provincias, pues plantean siempre peculiaridades. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Se podría hablar de un gladiador peculiar en la provincia de Hispania? Es decir, ¿se sabe por casualidad si los gladiadores que luchaban aquí en Hispania tenían alguna peculiaridad? No sé, es que me ha surgido a raíz de ver la exposición y de escucharla a ustedes. Sí, peculiaridades tenían todos, pero sí, los hispanos eran muy apreciados, igual que los aurigas. Los hispanos, no solamente los caballos, sino los aurigas. El auriga más rico de todo el Imperio Romano fue un tipo que se llamaba Diógenes y que era de por ahí de Tarragona, o no sé si de Tarragona, iba a decir de no sé dónde, no, de Tarraco. Y sí, eran muy particularidades, pues seguramente la valentía y las ganas de luchar y todo. Aquí fuimos muy guerreros, costamos mucho. Es cierto que el foco de resistencia estuvo en Asturias, ¿no? En Cantabria, perdón, hasta que vino Augusto y los Diocalpelos ya participaron en el Imperio, pero desde el año 212 que están ya en Itálica, cuesta mucho conquistar a los romanos, a los hispanos. Los hispanos con todos los pueblos prerromanos, porque claro, Hispania se divide en aquellos momentos en citerior y ulterior, pero cuando llegan los romanos eran pueblos prerromanos. El que yo os he hablado antes, que era Baceo, era de origen Baceo, y que cogió Trajano, había luchado contra los romanos. A este no se le llama hispano, se le llama Baceo. Entonces, pero peculiaridades, sí, seguramente la valentía y la garra que tenía, como los aurigas, que habían montado muchísimo a caballo y en las carreras de cuadrigas eran de los mejores. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, mira. A ver, este es un detalle muy concreto que no tiene tanto que ver con el tema de los gladiadores, pero has comentado que se conquistaban agua durante los espectáculos y eso, y no lo visualizo en mi cabeza cómo era ese sistema. O sea, son detalles súper concretos, pero...
Bueno, muy fácil, tenían bombas hidráulicas, tenían norias, tenían de todo. El Coliseo se construye, vamos a hablar del Coliseo, ¿no? Bueno, también en lo medio a cualquier otro está lo del río. El Coliseo se construye en el estanque que tiene, en el estanque de la laguna de la Domus Aurea, de la casa de Nerón. Lo de allí, nivel freático, ahora ya no. Pero en el siglo I, en el año, cuando empiezan a construir el Coliseo, en el año 70 o 50, pues, Pues empieza el 60, sí. cuando se empieza el 60, El 66. se empieza, pues el nivel freático del agua está muy alto, con lo cual allí solamente tienen que poner unas poleas y unas historias y unas norias para subir el agua, y desde arriba, con chorros de agua, nosotros en el Museo Arqueológico Nacional tenemos una bomba hidráulica de extracción de agua, se utilizaba eso para las minas de las médulas, había bomberos en Roma y en ciudades romanas, sí. Es fácil de hacer mediante una artilugión, es una simple noria, de subida y bajada de los émbolos, que suben y bajan, la ley no sé quién, que se estudia en física, en química y física, y sí. Y las bolitas, por ejemplo, también se tiraban desde arriba, a través de una especie de toboganes. Siempre se tiraban hacia la parte más inferior, que era donde estaban los ricos, los senadores, las vestales y todo lo demás con pinches, claro. Arriba caían pocas, por no decir ninguna. Pero sí, Roma muy importante en cuanto a ingeniería. Tiene que haber un imperio, te cuenta el imperio romano, bueno, se basa fundamentalmente pues, en un emperador, en un único ejército, en una única lengua, en una única moneda, en las vías de comunicación y tal, pero una ingeniería altamente cualificada. Ahí tenemos todos los monumentos que estamos hablando, anfiteatros, teatros, de todo, acueductos. Era fácil, sí. Y cintitas de colores de seda y todo, sí. Era un día muy festivo. El emperador se jugaba el palacio imperial, no solo el emperador, sino el senado, del que he mostrado esa imagen. No es solo el presidente en un país, es todo lo que rodea a ese presidente del país, toda la gente, que muchísimo, y necesitan apoyo, y a ellos les gustaba esto, pues eso. Había otra pregunta. Hola, perdona. A mí me surge la duda en cómo sería su día a día a nivel más mundano, porque si eran propiedad de una persona, me imagino que estarían en ese tipo de escuela, sería su día a día, pero tenían sueldo, ¿para qué podían emplear? ¿Podían irse a ella? O ese que tiene mujer, que ese era un hombre libre y se iba a casa con su mujer y trabajaba unos días de su día? Sí, había de todo. Imagínate un internado medio pensionistas y externos, había de todo, sí, pero es que aunque estuvieran allí encerrados, podían tener esposas, es como los soldados, como los legionarios no van solo a ganar una batalla, no, llevan detrás, pues eso, ingenieros, esposas, hijos, familia, prostitutas, llevan de todo, se mueve una comunidad entera. En su día a día estaban encerrados allí, fundamentalmente era prácticamente todo el día, y dale que te pego, y la teoría, claro, enseñaban la teoría. Luego es verdad que hacían otro tipo de ejercicios, también ejercicios pues como en un gimnasio. No, hay gente que les llama atleta, y a mí durante un tiempo me gustó también llamarles atletas, sin embargo eso ahora no está de moda, no se les puede llamar atletas, bueno, pues no se les llama tampoco, es una cosa importante. Combatientes, pues combatiendo, venadores, los había solo específicamente para animales. Bueno, pues su día a día era muy metido, sí que tenían horas para ver a su mujer, si no tenía mujer, se le facilitaba a una mujer, si la pedían con mucha normalidad. Y date cuenta que cuando ellos se liberaban, sí que les pagaban, porque cuando ellos, por ejemplo, después de 5 años o después de una pelea buena y maravillosa, se les concedía la libertad,
como un esclavo que se convertía en liberto. Si se le concedía la libertad, ellos guardaban ese dinero, ellos tenían ese dinero y cuando fuera libre, pues era para su casa, para sus hijos o para lo que fuera. Normalmente, porque eso también es verdad que existía, como eran hombres, que lo he dicho a lo largo de la conferencia, que eran hombres que por una parte eran admirados, pero por otra degradados, no eran como Ronaldo, no, que son admirados en las dos cosas, en el campo y fuera del campo. A ellos, digamos, a los gladiadores fuera de la arena les faltaba caché, les faltaba patriciado, que podemos decir, eran más que plebeyos, o sea, entonces, claro, ellos se iban y normalmente no se incorporaban, digamos, a una sociedad normal, no se ponía ninguno de pescadero o de yo qué sé, o se metía a políticos, sino que se iban de entrenadores a esas escuelas, pero podían tener una casa magnífica y un carro magnífico y caballos y de todo. Sí se les paga. Salvo que la amistad sea que diga, yo te lo guardo, yo te lo daré, que diera, ¿no? Que eso también es posible. Conocemos, la amistad conocemos muy poco, eso conocemos poco, la verdad. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez por habernos pasado este rato tan estupendo y les invito por supuesto a participar en la última conferencia del ciclo la semana que viene, el martes a las 7 a la misma hora. Muchas gracias.